¿Qué tal, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que desde su casa ustedes puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de primer grado. Estamos seguros que este programa les será de mucha ayuda en su crecimiento personal, con miras al regreso a sus escuelas, una vez que superemos exitosamente esta situación de emergencia. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy importante para nuestra vida cotidiana. Nos referimos a los conflictos, así que revisaremos en qué consisten, cómo los podemos afrontar creativamente y cuál es el papel del diálogo en la solución pacífica de los mismos. Tienes razón, se trata de un tema siempre importante que además, ahora que tenemos que permanecer en casa, cobra especial relevancia. Así es, las diferencias y fricciones con nuestros familiares y amistades se pueden presentar en cualquier momento, por lo que necesitamos tener conocimiento y habilidades que nos permitan actuar de manera positiva. Para iniciar, los invitamos a ver el siguiente video, reconocimiento y valoración de los conflictos. Como no viniste el fin de semana, no pudiste ver la pelea entre Miguel y Emilio. Bueno, pero cuéntame, ¿qué pasó? Pues Miguel se tropezó y le lastimó el pie a Emilio y Emilio se molestó con eso y comenzó a empujar a Miguel. ¿Y luego? Pues casi terminan en los golpes. De acuerdo con Paco Cascón, hablamos de conflicto en aquellas situaciones de disputa o divergencia, en las que hay contraposición de intereses notorios, necesidades o valores en pugna entre dos o más personas. Aunque el conflicto suele estar ligado a aspectos negativos que hay que procurar eliminar o atenuar, también puede generar pautas de evolución y desarrollo. El conflicto es inherente al comportamiento humano y su desenlace depende de la gestión. Si las estrategias son democráticas, el conflicto se desarrollará de forma pacífica. Pero si dichas estrategias son demasiado agresivas, suele transformarse en violencia. Una sociedad sin conflictos permanecería estancada. Por ello, la idea no es evitar los conflictos, sino manejarlos para darles un uso constructivo y positivo, orientado al desarrollo personal o grupal. Las autoras del libro Introducción de Conceptos, Paz, Violencia, Conflicto, Sampere y Barbeito señalan que cada persona tiene su propia y exclusiva escala de valores, edificada a partir de la relación con el entorno cultural y familiar. Las experiencias vividas, la propia capacidad de análisis, las personas que se escogen como referentes, etc. Por ello, ni personas ni instituciones pueden ser neutrales. Por consiguiente, como afirman Bascón, Saavedra y Arias, tanto los actos conflictivos como los violentos son realidades que tienen múltiples formas de manifestación, que dependen, en gran medida, de la situación particular o escenario en que suceden. Por ello, es importante consolidar la configuración de los diferentes contextos y de cómo estos pueden favorecer un tipo de pensamiento y actuación concretos en los participantes. Aunque conflicto y violencia siempre se asocian, en realidad, la violencia es solo una de las formas no positivas ni constructivas que tenemos para responder a un conflicto. Y como señala Marcela Pérez Peralta, si los conflictos se abordan negativamente, se producen sentimientos de rabia, ansiedad, enfado o resentimiento y deterioro de las relaciones interpersonales. Por esta razón, son importantes las habilidades emocionales a la hora de afrontar los conflictos interpersonales. De esta manera, se fomenta la cultura de la paz. Mohandas Karamchand Gandhi, mejor conocido como Mahatma Gandhi, ejemplificó una manera de enfrentar el conflicto a través de la desobediencia civil y la resistencia pacífica. Fue tal su influencia que logró liberar a la India de la opresión en que la mantenía Gran Bretaña. Para ello, puso en marcha un método de acción denominado Satyagraha, basado en la protesta sin violencia. No obstante lo anterior, Gandhi fue encarcelado y agredido, pero jamás respondió de la misma manera. Hoy en día se recuerda la importancia que tuvo su actuar en pro de la cultura de la paz. ¿Y luego qué pasó? Pues
pues Miguel le comentó a Emilio que tenía un problema con su visión, que no podía ver bien y que eso era la causa de sus caídas frecuentes. Oh, ya veo. ¿Y qué? ¿Pudieron encontrar algo? Pues sí, Emilio y yo decidimos buscar alguna fundación para ayudar a Miguel con su problema y encontramos a Fundación Ver Bien y afortunadamente van a atender a Miguel para ayudarlo con su problema. ¡Qué bueno! Sí, es muy buena noticia y hasta ahora se están llevando súper bien, se ve que van a ser muy grandes amigos y... ¿Y tú, cómo respondes ante un conflicto? ¿Qué valores son necesarios para generar una cultura de paz? Como hemos visto, el conflicto es una divergencia de formas de entender las cosas y de reaccionar ante ellas, y es inherente a la convivencia humana, es decir, es algo propio de todas las personas que siempre va a estar presente en nuestras vidas. Lo importante, como se dice en el video, es cómo lo gestionamos. En otras palabras, cómo respondemos ante él. Por lo general, tendemos a asociar el conflicto con la violencia, pero esta última es solo una de las formas posibles de responder al conflicto. Y de verdad, es el peor de los modos. Necesitamos formas alternativas de manejarlo. El siguiente video nos ofrece elementos para comprender cómo funciona el conflicto y cómo podemos responder de manera constructiva ante él. Los invitamos a ver el video Los elementos de los conflictos. Hola, ¿cómo estás? Hola, la verdad muy molesta. ¿En serio? ¿Y eso? Es que ayer discutí con mis padres. Me dijeron que me estoy volviendo adicta al celular y a la computadora. Wow, ¿de verdad? A mí también me dicen eso. Para mí, estos son unos aparatos muy útiles. Por ejemplo, después del sismo del 19 de septiembre, fueron el medio por el cual mucha gente se pudo comunicar entre sí. El conflicto es inevitable para el ser humano, pero no debe entenderse como algo negativo, sino como una oportunidad de cambio positivo. Al surgir un conflicto se hace la distinción entre el yo y el otro, o entre el nosotros y el ellos, es decir, es el reconocimiento mutuo de los actores en el conflicto. En todo conflicto existen tantas percepciones como personas se encuentran involucradas, y cada percepción hace que cada actor entienda el conflicto desde su verdad. La diferencia entre las partes propicia las relaciones, porque incluso puede ser complementaria. Sin embargo, para que exista un conflicto, en principio, debe haber diferencia. Si la diferencia no es suficiente, entonces, ¿por qué surgen los conflictos? Analicemos los elementos del conflicto. Los elementos básicos del conflicto son tres: el problema, las personas involucradas y el proceso. El problema. Analizar el problema nos permite entender un conflicto, y para entender la magnitud de este, debemos separar lo fundamental de lo accesorio, comprender sus causas, intereses o valores involucrados, y finalmente, verificar que los datos sean correctos. Por ejemplo, en el sismo de 2017, podemos identificar dos posturas encontradas en cuanto a formas y medios de comunicarse. Un sector de la sociedad se comunica a través de los medios tradicionales, TV, radio, periódico, y otros lo hacen mediante las redes sociales. Las personas involucradas. Se identifica a las partes involucradas, sin confundir a las personas, que son quienes representan el conflicto, con el conflicto mismo. Un sector de la sociedad argumenta que las redes sociales no reportan beneficios porque se usan solamente de manera negativa, mientras que el otro sector argumenta que el uso de las redes sociales debe aprovecharse por el potencial que tiene en diversas actividades de la vida cotidiana y en la vida académica, lo que nos permitirá conocer cómo es que los implicados se relacionan y valoran en esa situación. ¿Cómo es que las partes involucradas manifiestan sus sentimientos y emociones? ¿De qué manera estos sentimientos y emociones condicionan las percepciones que se tienen en torno al problema? ¿Cuáles son sus actitudes ante el conflicto? El proceso. Por último, se analiza la manera en que ha evolucionado el conflicto. ¿Cómo se definen las posiciones de los participantes? ¿Cómo varían estas relaciones de poder que tienen los involucrados en el conflicto? ¿Cómo es que los participantes conciben la situación y de qué manera se ha comportado cada uno para obtener lo que desea? Pero, ¿qué hacer para resolver el conflicto? 1. Definir adecuadamente el conflicto, identificando todos sus componentes. 2. Establecer cuáles son los objetivos y ordenarlos según su importancia.
3. Diseñar las posibles soluciones al conflicto y valorar cada una de ellas, teniendo en cuenta las consecuencias positivas y negativas que pueden tener para las distintas personas involucradas en la situación. 4. Elegir la solución que se considere mejor y elaborar un plan para llevarla a cabo. 5. Llevar a la práctica la solución elegida. 6. Valorar los resultados obtenidos y, si no son los deseados, volver a poner en práctica todo el procedimiento para mejorarlos. ¿Y sigues enojada? No, ya no. Ayer hablé con mis padres y aunque sí, al principio discutimos un poco, finalmente cada quien dio sus puntos de vista y argumentos acerca del uso de la computadora, el celular y en específico de las redes sociales. Dijimos sus ventajas, desventajas, riesgos, así como los compromisos que debemos de cumplir tanto ellos como yo. Ok, ¿y luego qué pasó? Pues finalmente pudimos llegar a un acuerdo. Dijimos que lo más importante es saber el uso que les damos, así como con qué propósito y en qué momento los utilizamos. Muy bien, yo digo que el diálogo fue muy importante en esta situación, ya que cada quien se pudo poner en el lugar del otro. ¿Y tú, cómo resuelves tus conflictos? Interesante sin duda esta idea de que el conflicto es una oportunidad para el cambio, ¿verdad? Claro, pero el punto de partida para ello es que las partes del conflicto se reconozcan mutuamente como interlocutores válidos. En efecto, no se vale descalificar a la otra persona de antemano. Hay que escuchar sus razones y ser empáticos, buscando ponerse en su lugar, preguntándose por qué se ve de cierta manera el problema, cuáles son los argumentos que ofrece. Esa es una de las claves para solucionar el conflicto. También nos ayuda a entender cómo funciona el conflicto, dónde radica realmente el problema y cuáles son las posiciones en juego. Es verdad, porque luego ocurre que estamos discutiendo por discutir o nos desviamos hacia aspectos secundarios que no son el núcleo del conflicto. Todo ello es importante, pero la gran herramienta para resolver conflictos es el diálogo, como veremos en el siguiente video, el diálogo y la solución de conflictos. ¡Disfrútenlo! Desde aquí, Pedro logró encestar la pelota. ¡Wow! ¿Y cómo lo consiguió? Bueno, ya ves que tiene poco tiempo de haber entrado a la escuela. Pues él vino aquí para querer integrarse al equipo de básquetbol y pues aunque no lo aceptaron, se quedó al partido a echar porras. Y al finalizar el partido, la pelota fue rodando hasta donde llegó Pedro. Él la levantó, la lanzó y encestó. Y todos nos quedamos realmente muy sorprendidos. ¡Wow! Pero adivino, no lo admitieron porque estaba en silla de ruedas. Ajá, no lo quisieron admitir porque pensaron que iban a perder todo el partido. Según Binaburo y Muñoz, los conflictos son un hecho natural de la vida. No son ni positivos ni negativos, sino que depende de cómo respondamos ante ellos. En consecuencia, los conflictos pueden ser desagradables e inconvenientes, o bien convertirse en oportunidades para aprender más sobre uno mismo y otras personas. De esta manera, se pueden afrontar como un elemento provechoso que permita la evolución y transformación de las ideas entre las partes involucradas. Para ello, es necesario saber utilizar correctamente ciertas habilidades, instrumentos y procedimientos. Uno de los más importantes es el diálogo. El diálogo es la herramienta más concreta a la mano y efectiva que tenemos los seres humanos para resolver las naturales divergencias que surgen en la convivencia. En la concepción socrático-platónica, el diálogo es una opción al pensamiento no autoritario. La democracia va aparejada a la capacidad de dialogar y de lograr consensos para garantizar el desarrollo humano. El lenguaje que se usa en cada diálogo obedece siempre al contexto en que éste sucede. Para Sócrates, el único diálogo es el genuinamente cooperativo. Tal tipo de diálogo es siempre uno con el interlocutor y no contra él. Él también decía que un pseudodiálogo motivado por el simple deseo de vencer al interlocutor no es un diálogo genuino. El diálogo también es el mejor instrumento para prevenir conflictos, ya que en la medida en que se mantiene una comunicación constante con los otros, a través de espacios inclusivos y democráticos, la convivencia mejora y las agresiones disminuyen.
El primer paso en la obtención de un genuino saber reside habitualmente en el reconocimiento del error y la ignorancia como tales. Gracias al diálogo constructivo, se ha llegado a consensos con el debido respeto a los disensos. Un ejemplo claro son las acciones convenidas en favor del bienestar de niños y adolescentes con discapacidad. Una acción culminante fue la declaración de Jom Tien, que fue resultado de un vasto y sistemático proceso de consulta iniciado en octubre de 1989 y que se prosiguió hasta fines de enero de 1990. Este acuerdo logró finalmente un consenso mundial sobre una visión ampliada de la educación básica y estableció un compromiso renovado para garantizar que las necesidades básicas de aprendizaje de todos, niños y niñas, jóvenes y personas de edad adulta, se puedan satisfacer realmente en todos los países. Y después de todo, el entrenador invitó a todos los compañeros a dialogar sobre el caso de Pedro. Los compañeros que aún no conocían y trataban a Pedro admitieron que estaban en un error al pensar que, debido a su discapacidad, estaba limitado en sus posibilidades. Después, el entrenador invitó a Pedro a que formara parte del equipo desde los entrenamientos para tener un mejor resultado. ¡Órale! Así que sirvió el diálogo como herramienta para resolver su conflicto. Sí, por eso actualmente todos se llevan muy bien con Pedro. ¿Y tú, de qué manera usas el diálogo para la solución de los conflictos? Ahora podemos entender que los conflictos no son ni buenos ni malos, dependen de la respuesta que les demos. Y el diálogo es la herramienta más efectiva para dar a los conflictos un significado positivo en nuestra vida. Pero ello implica renunciar a la fuerza y a la imposición. Recuerden siempre lo que se dijo en este último video, es un diálogo con el interlocutor, no contra él. ¿Y ustedes qué podrían hacer para contribuir a solucionar pacíficamente los conflictos y mejorar la convivencia con su familia, amigos y vecinos? Es evidente que no podemos cambiar de un día para otro la forma como respondemos a los conflictos, pero puedes empezar en poner en práctica lo que hemos revisado. La siguiente vez que enfrenten un conflicto, sea con sus amigos o familia, no se dejen llevar por sus emociones, ni respondan impulsivamente. Dense su tiempo y sigan esta ruta. Traten de identificar dónde está el conflicto y cuáles son las diferencias de fondo. No descalifiquen a la otra persona e intenten comprender su punto de vista. Valoren sus razones. Apelen al diálogo, poniendo por delante argumentos. De preferencia, escriban estas reflexiones y vuelvan con la persona para establecer un diálogo. Poniendo en juego el respeto, el diálogo y la razón, verán que sí se puede. ¡Hasta pronto!